Ishwarama, la Madre Elegida, por Sri N. Kasturi. Traducción de Herta Pfeiffer, Santiago, 18 de junio de 1988. El sadhana silencioso, primera parte. Llevó años para que la madre aceptara, al menos ostensiblemente, el que hay una sola casta, la casta de la humanidad. La nueva etiqueta de Harijan había sido puesta sobre los antiguos apelativos de Madiga y Joleya, y otros por el estilo, pero no había sido capaz de eliminar de la mente de la gente sus prejuicios ancestrales. No le era posible borrar el tatuaje de la marca del pecado. Swami le había dicho que Harijan significaba los hijos de Dios, de modo que tú también eres un Harijan, dijo. Hay una sola casta en todo lugar, los hijos de Dios. Mas la vida de la aldea seguía lerdamente a la sombra de la pirámide de las castas, las inferiores dedicadas a los trabajos más sucios y las superiores a los más limpios. La madre simpatizaba con la desesperanza y la impotencia de los intocables de la aldea y se mostraba radiante de alegría en las ocasiones en que Swami le delegaba a ella la distribución de saris a cientos de mujeres pobres de las aldeas circundantes. Nunca habría soñado siquiera ser dueñas de saris tan costosos. Le solía confiar a sus compañeras, y estos los van a usar tan solo para los festivales y para el matrimonio de sus hijos. El entregarles regalos de esta forma era una cosa, mas el ir hasta sus chozas, el invitarlas a su casa, el tocarlas, el comer con ellas, era algo totalmente distinto. Eran libertades que le parecían inauditas hasta a los más radicales de la aldea. Sería marginada y culpada de circunvenir en tabú profundamente enraizado y de estar abriéndole la puerta a una desastrosa revolución social. La madre jamás interrogó sobre su casta a los peregrinos que venían a Puttaparthi. Para ella todos y cada uno de ellos eran tocables, genuinos Jans, hijos de Hari, Dios. Sentía que habría sido un sacrilegio el curiosear respecto de sus castas o el calcular el grado hasta donde eran abordables o de su respetabilidad. Sin embargo, cuando ella así, como todo el mundo sabía respecto a la casta de una persona, ¿cómo podría pasarse por alto, ignorarse o circunvenirse el hecho? Obligadamente había de acatar en la aldea los vientos que soplaban en favor o en contra de una comunidad, casta o grupo en particular. La madre encontró que le resultaba cada vez más molesto el vivir en su casa de la aldea. No podía sobrevivir en esa atmósfera de conflicto de castas. A medida que se le iban acumulando uno a uno los años, sentía cada vez más contaminado el cielo de la aldea. El escándalo, la calumnia, el furtivo escuchar de conversaciones, los embustes y el ridículo eran los pasatiempos de los deprimidos y desilusionados. Rara vez se hacía uso del mandir de Rama para la meditación o para instruirse sobre el Ramayana. Se había convertido las más de las veces en el centro de reunión de los chismosos, y Dios no lo quiera, de impías confabulaciones. La madre encontraba que había una atmósfera sofocante. Gradualmente, su impensada sumisión a la costumbre y a la tradición se transmutó en una adhesión consciente y significativa y en una jubilosa participación. El Shivaratri, que había sido un ejercicio en ascetismo, se convirtió, gracias al énfasis de Swami, en un día completo dedicado al sublime pensar en Dios. El Sankranti fue recibido menos demostrativamente y con mucho menos gasto de tiempo y de dinero, pero con una mayor corriente de amor y de genuino sentimiento por el prójimo.
cada festival fue siendo arrancado de la crisálida de la corrección, para ser sublimado en una ocasión para celebrar el florecimiento del amor que constituye el núcleo del individuo y de la familia. Los días festivos, llenos antes de extravagantes festejos, dejaron de ser para ella las experiencias cansadoras que habían sido. Se transformaron en días sagrados, fragantes con el incienso de las oraciones. El alegre Dásara perdió el adjetivo calificativo y se convirtió en la adoración de la madre que guarda, entrega y guía. Así fueron pereciendo los profundamente enraizados prejuicios y preferencias de la sociedad, al ser ridiculizadas por Swami. Él había venido, como lo declaraba, para despejar el antiguo y auténtico camino hacia Dios, para librarlo de las malezas que prosperaron en él y de las barricadas que los pundits habían ido levantando para bloquearlo. La madre aprendió a aceptar y a apreciar la simplificación de los ritos tan viejos como el tiempo, en ceremonias como el Upanayanam y los matrimonios. Los estudiosos que conducían las ceremonias en Puttaparthi le contaron que Swami había preservado los ritos centrales de estas ceremonias, los ritos que consagrarían el propósito de la iniciación en el caso de Upanayanam y de la integración en el del matrimonio. Lo que había eliminado era solo los elaborados agregados que servían para alimentar el gusto por un consumo conspicuo. La felicidad de la madre era indescriptible por el hecho que Swami le recordara a la mujer el honroso estatus de la maternidad. Durante los 9 días de Dásara, las mujeres se reunían en el salón de oraciones cada mañana y cada tarde para adorar a lo femenino cósmico como Durga, Lakshmi y Saraswati. Swami acogía también a las viudas, aunque estas mujeres golpeaban por la desgracia, no tenían la posibilidad de reunirse a la congregación de mujeres autorizadas, según la ortodoxia. El despotismo masculino había llevado a las mujeres a creer que para merecer favores espirituales no podían aspirar sino a una credencial, el servicio desinteresado prestado al amo, con el que estuvieran legalmente casadas. Cuando este servicio de la mujer llegaba a un término por el inexorable decreto de su karma, perdía todo derecho a ofrecer su culto por sí misma. De esta sentencia fue que Swami salvó a las viudas. La madre también se sintió muy feliz de que a las mujeres se les permitiera, o mejor dicho, se les persuadiera, de recitar la sílaba mística Om. En verdad, este tabú era tan respetado por las mujeres que nunca se habían atrevido a desafiarlo. La mujer del magistrado del distrito, una señora muy educada, abandonó el Nilayam con gran enfado cuando escuchó emanar el Om fuerte y entusiastamente de las gargantas femeninas en las horas previas al amanecer. La madre sentía que, ciertamente, no se le podía negar a las mujeres el acceso a la presencia de Dios. Si el Om representa el más puro y más pleno símbolo verbal de lo impersonal, las mujeres también tenían el derecho a invocarlo a través del Om. Le expresó a Swami lo feliz que se sentía por esto, por su singular bendición a las mujeres de todas las castas y razas.